Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a continuar con la parte de integral definida con un nuevo vídeo relacionado con el área bajo una curva. Si os acordáis, la semana pasada, el vídeo anterior, lo que hicimos fue calcular o definir qué era una integral definida, que se llama, y cuál era su interpretación gráfica, ¿no? Lo estuvimos viendo. Las integrales definidas podían ser positivas si estaba por encima del eje X y negativas si estaban por debajo. Recordar que lo que me da una integral definida es el área que hay bajo la curva, ¿de acuerdo? Había que distinguir muy bien entre si te pedían solo calcular una integral, que podía ser positiva o negativa, y si te piden el área. Si te piden el área, siempre es positiva, es decir, hay que hacer el valor absoluto, que es lo que vamos a hacer hoy. El área bajo una curva, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a ver cómo se calcularía esto y cuáles son los pasos que hay que seguir para este tipo de problemas. Hay que entender muy bien esto porque una pregunta que suele caer en el 100% de los exámenes de la EBAU es calcular una integral definida o calcular un área, es decir, o uno de los que vimos el otro día o uno de los que vamos a ver hoy, o del próximo día. Es decir, siempre cae una integral definida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, sería el punto 3, que es el área bajo una curva. Bueno, ¿y qué es el área bajo una curva? Pues ya lo introdujimos el otro día. Si yo tengo una curva de este tipo, ¿vale? Si me preguntan el área que hay bajo esta curva, fijaos, lo primero que tengo que ver es, me tienen que decir desde qué punto hasta qué punto quiero calcular el área. Es decir, os van a dar dos valores o tres, habitualmente, de la X. Imaginemos que os piden el área entre la recta x igual a menos 1 y la recta x igual a 4. Imaginemos que el menos 1 es este y que el 4 es este de aquí. ¿De acuerdo? Este sería el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y eso sería el menos 1. Lo que te están pidiendo es el área que hay debajo de la curva cuando estoy por encima y encima de la curva cuando estoy por debajo del eje X. Acordaos, la integral definida, y por lo tanto el área, me va a dar entre el menos 1 y el 4, lo que me están pidiendo es todo este área que se encuentra debajo de la curva hasta el eje X, pero si la curva, es decir, la función se encuentra por debajo del eje X, lo que me va a dar es este, ¿vale? Es decir, siempre os da la integral definida, en este caso, si esta es la función f de x, pues la integral entre el menos 1 y el 4 de esta función, ¿vale? Lo que os va a dar es siempre el área que hay entre la curva y el eje, ¿vale? Y en este último tramo, pues entre la curva y el eje x, os daría este tramo de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, esas son, digamos, las áreas que os va a dar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si calculamos esta integral, fijaos, este tramo es positivo, este es negativo y de este punto a este punto es positivo. Por lo tanto, tendremos que diferenciar. Es decir, no podemos hacer la integral a lo bestia, porque si yo hago una integral a lo bestia, igual todo esto me lo voy a inventar, ¿vale? Igual esto me da más 8 de área, este me da menos 1 y este me da más 2. ¿Qué es lo que hago? Si yo hago el barrido completo, tal cual así, y yo hago la integral entre el menos 1 y el 4, pues esto me da 8 menos 1 más 2, ¿vale? Y fijaos que esto me sale 8 menos 1, que son 7, y 2, 9. 9 unidades cuadradas. Esto no es verdad, porque yo lo que quiero es, dime todo el área en valor absoluto que hay. Es decir, quiero este área de aquí, que sería 8, este área de aquí en valor absoluto, que sería 1, y este área de aquí, que sería 2, que sería 11 unidades cuadradas. Entonces, cuidado con hacer el barrido completo entre el límite inferior y el límite superior. No lo podemos hacer así, ¿de acuerdo? Es decir, no se puede hacer un barrido completo de la integral. Por lo tanto, ¿qué es el primer paso que tenemos que localizar? Pues tenemos que localizar cuáles son los puntos de corte de la función para saber dónde cambia de signo y dónde tengo que ver que los positivos los convierta a negativos, los negativos los convierta a positivos, ¿vale? Es decir, los positivos los tengo que dejar tal cual. Fijaos, imaginemos que esto es el 2,5, me lo invento, ¿vale? Y este de aquí es el 3,5.
Pues fijaos, entre el 1 y el 2,5 mi integral es positiva, luego me sirve. Pero entre el 2,5 y el 3,5 es negativa porque está por debajo. Pues esa la voy a tener que convertir a positiva, ¿vale? Y luego entre el 3,5 y el 4 también me sirve porque es positivo. Por lo tanto, ¿qué tengo que localizarlo primero? Los tramos que son negativos, ¿vale? Y con esto, los tramos que son negativos, hago su valor absoluto y lo convierto a positivo, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner aquí en una lista cuáles son los pasos que hay que hacer en este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, pasos para calcular el área. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso que hay que hacer es calcular los puntos de corte. Con el eje X, ¿vale? Es decir, para calcular los puntos de corte, recordar, hacemos f de x igual a 0, igualamos la función a 0. A continuación, lo que hacemos es calcular las integrales en cada tramo. Es decir, fijaos, aquí tendría que hacer no una integral completa, como he hecho aquí, un barrido del -1 hasta el 4, no he barrido toda el área, sino que tendría que hacerlo en 3 tramos. Tendría que hacerlo una integral entre el -1 y el 2,5 de esta función, más el siguiente tramo entre el 2,5 y el 3,5 de la función. Y ojito, ¿qué es lo que ocurre? Que esta me va a salir negativa. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Le voy a poner valor absoluto. ¿Qué voy a hacer para no confundirme? Ponerle siempre valor absoluto a todo y ya me va a salir siempre todo positivo. Y el último tramo va del 3,5 al 4. Pues sería del 3,5 al 4 de esta función. ¿Vale? Es decir, no puedo dejar integrales negativas. Si hago un barrido, repito, de este a este, me coge todo, positivos y negativos. De hecho, voy a poner un ejemplo antes de hacer el ejercicio. Imaginemos la típica función trigonométrica. Por ejemplo, un seno. El seno hace una cosa así. Esto sería 0. Esto sería... Fijaos, el seno de x, que esta es mi función. Esto sería de x. El seno es máximo en pi medios, ¿no? Es decir, aquí valdría 1. Aquí valdría, esto sería pi, el seno de pi es 0, esto sería el seno de 3 pi medios y esto sería el seno de 2 pi, ¿no? Fijaos, además es simétrica. Imaginemos que me dicen, calcula el área entre la recta x igual a 0 y la recta x igual a 2 pi. La recta x igual a 0 es esta, ¿vale? Y la recta x igual a 2 pi es esta. Me dice, calcula el área bajo la curva. Si yo cojo y hago un barrido de 0 a 2 pi de esta función y hago la integral entre 0 y 2 pi del seno de x por diferencial de x, fijaos, y no diferencio, me va a contar, por un lado, este tramo de aquí arriba, que es positivo, y luego este tramo de aquí abajo, que es negativo, y que además vale lo mismo, es simétrico, ¿vale? Entonces, si este es lo mismo que este, y este es positivo, este es negativo, ¿cuánto valdrá esta integral? Pues esta integral va a salir 0. ¿Vale? De hecho, lo podemos hacer y va a salir 0. Como me están preguntando el área bajo la curva, tengo que localizar cuáles son los puntos de corte con el eje X. Pues el primer punto de corte con el eje X y el único que hay entre el 0 y el 2pi es este. Pues luego tendría que hacer 2 tramos, ¿vale? Tendría que hacer un primer tramo que va integral entre 0 y pi de mi función, que sería el seno de x diferencial de x, le voy a poner valor absoluto, aunque va a salir positivo, ya lo estoy viendo en la gráfica, más el segundo tramo que es el negativo, ¿vale? Hago valor absoluto entre pi y 2pi de el seno de x por diferencial de x. Bueno, aquí en el fondo da lo mismo. ¿Por qué? Porque como sé que este es igual que este y valen lo mismo, le podría multiplicar a este resultado por 2. No sé si lo veis, ¿vale? Esto es lo mismo que 2 veces la integral entre 0 y pi del seno de x por diferencial de x. ¿Por qué? Porque como esto vale, no sé si esto vale a y esto vale menos a, como yo quiero
justo hallar el área, pues esto sería A más A, es decir, 2 veces ese área, ¿vale? Esto también es muy importante que lo sepáis. Bien, por lo tanto, primer paso, calculo los puntos de corte con el eje. Segundo paso, calculo las integrales en cada tramo y en valor absoluto, que es muy importante. Y el último paso es sumar todas las áreas, ¿vale? El tercer paso es sumar todas las áreas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, digamos que esta es la teoría. Lo que vamos a hacer son ejemplos. Ejemplos de este tipo de ejercicios que pueden caer. ¿De acuerdo? Yo creo que más o menos se han enterado, yo creo que os habéis enterado más o menos bien. Es decir, repito, hay que integrar por partes. Bueno, por partes no, perdón. Hay que integrar a trozos cada vez que cambie de signo la función. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos. Voy a hacer... a veces os pueden poner gráficas que no corten en el 0 antes de hacer un ejemplo. Imaginemos este de aquí. Imaginemos que tenéis esta parábola de aquí. Te dicen calcula la integral. Esto imaginemos que es el 1 y este es el 6, ¿no? Te dicen calcula la integral entre los ejes x igual a 1 y x igual a 6, es decir, entre este punto y este punto de aquí. ¿Qué área te va a dar? ¿El área bajo la curva que te va a dar? Pues te va a dar este, ¿vale? ¿Tiene algún corte? No, no tiene cortes con el eje, por lo tanto, directamente integro. Aquí sí que tengo que integrar, ¿vale? Si no tengo cortes, puedo integrar directamente entre el 1 y el 6 esta función. ¿Por qué? Porque no tiene cortes, ¿de acuerdo? Si fuera negativa también, imaginemos que os sale esta curva de aquí, ¿vale? Y os piden la integral entre el menos 5 y el menos 3. Pues sería la integral entre este punto y este punto. ¿Tiene cortes? No, pues entonces podéis hacer directamente un barrido entre el menos 5 y el menos 3 y ya tendría la integral resuelta, ¿vale? Por lo tanto, primer punto, siempre calculo los puntos de corte. Si no hay puntos de corte, directamente puedo hacer la integral. Si hay puntos de corte, tengo que ir haciendo la integral en cada tramo, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer de la página 303. Venga, vamos a hacer de la página 303. Vamos a hacer el número, el 20b. Dice que nuestra función es esta de aquí, x cuadrado menos 2x menos 8, y que calculemos el área encerrada entre la curva y el eje de abscisas. Ojito, el eje de abscisas es lo que se conoce como el eje X, obviamente, ¿vale? Y luego las rectas x igual a menos 1 y x igual a 3, ¿vale? Es decir, yo sé que esto es una parábola. ¿Hace falta dibujarla? Sería lo ideal, ¿vale? Dibujar la parábola. Pero no va a hacer falta, ¿vale? Te voy a seguir, porque esto es fácil de dibujar, pero si os ponen, yo qué sé, x por logaritmo neperiano de 1 partido de x, pues esta función ya no es tan fácil de dibujar, ¿vale? Entonces, no hace falta dibujarla. Sí que sería lo ideal que supiéramos cómo es. De hecho, esto es una parábola y es muy fácil de dibujar. Nosotros la vamos a dibujar, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hemos dicho. Es calcular los puntos de corte. Venga, vamos a calcular los puntos de corte de esta parábola. Pues basta con hacer f corte con el eje x. Venga, esto sería el punto 1. Pues vamos a calcular f de x igual a 0. Es decir, x cuadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado, me quedaría 2 más menos la raíz de 4 más 32 partido de 2, es decir, 2 más menos 6 entre 2, ¿no? Esto sale 36 y la raíz de 36 es 6. Fijaos que me salen dos puntos, uno que sería
x igual a 4 y el otro tendríamos menos 2, ¿no? Bien, uno sale 8 entre 2, que es 4, y el otro sale menos 4 entre 2, que es menos 2. Es decir, que esta parábola corta en el menos 2 y en el 4. ¿Cómo es esta parábola? ¿Tiene las ramas hacia arriba o tiene las ramas hacia abajo? Para eso me tengo que fijar en el coeficiente que multiplica el x al cuadrado, acordaos. Cuando es positivo, van hacia arriba, cuando esto es negativo, las ramas van hacia abajo, ¿vale? Es decir, que si hubiera sido esto, hubiera sido así, ¿vale? Como es positivo, pues es hacia arriba. Venga, hacia arriba, carita sonriente. Venga. Cóncava. Venga, entonces, esta es hacia arriba, pues lo que he dicho. Bien, pues entonces, si dibujamos nuestra parábola, fijaos, la parábola corta en el menos 2 y en el 4, ¿no? En el menos 2, 1, 2, 3 y en el 4, ¿no? Es decir que podemos hacer una cosa así, ¿no? ¿Cuál es el vértice? Si queréis podemos dibujar el vértice, que va a ser el punto medio entre el menos 2 y el 4, fijaos que sería o sea, podemos dibujar el punto medio, ¿no? Entre este y este, podemos sumar y sería este de aquí, ¿no? Tendría que ser ese punto. Pero bueno, que sería el 3, ¿vale? O sea, perdón, sería el 1, pero vamos a verlo. El vértice, si lo queréis saber, acordaos, es menos b. El vértice tiene coordenadas menos b partido de 2a y f de menos b partido de 2a, ¿no? ¿Cómo era el vértice? Pues fijaos, b es este valor, b es menos 2 y la a es 1. Por tanto, el vértice tiene coordenada x, que es 2 partido de 2, que es 1. ¿Vale? La coordenada de x es 1 y ya está. Como se había dicho, era el 1, ¿no? Es el punto medio entre este y este. Pero bueno, tampoco es muy necesario. Fijaos, lo que me están pidiendo es que calcule el área que hay bajo la curva, es decir, el área que hay entre la curva y el eje x, que es lo mismo, y los ejes x igual a menos 1 y x igual a 3. Voy a dibujar x igual a menos 1 y x igual a 3. X igual a menos 1 es este, ¿vale? Es esta recta de aquí. Y x igual a 3 es esta recta. ¿Vale? Entonces lo que me están pidiendo es el área entre el menos 1 y el 3. ¿Qué área es este? Pues entre la curva y el eje x, es decir, todo esto hasta aquí. ¿Lo veis? Entonces, ¿cuáles me han salido los puntos de corte? Menos 2 y 4. Y a mí me han pedido entre el menos 1 y el 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre podemos dibujar la gráfica, o bien, si no podemos dibujarla, al menos lo que hay que hacer es, me cojo un eje X y voy poniendo los puntos de corte y lo que me han pedido. Los puntos de corte son el menos 2 y el 4. Y a mí me piden, es decir, aquí cambia de signo la función, y a mí me piden entre el menos 1 y el 3. Por tanto, ¿hay puntos de corte entre lo que me piden? No, por lo tanto, puedo integrar un barrido completo entre el menos 1 y el 3. Si me hubieran pedido, ojo, entre el menos 3 y el 5, es decir, esto es un invento, pero imaginemos que me hubieran pedido entre menos 3 y 5. Me hubieran pedido entre el menos 3 y el 5. Fijaos que, ¿hay puntos de corte entre medias? Sí, pilla entre medias este y pilla entre medias este. Luego tendría que hacer 3 integrales. Entre el menos 3 y el menos 2, luego entre el menos 2 y el siguiente punto de corte, que es el 4, y luego entre el 4 y el 5. ¿Lo veis? Entonces, como en este caso nos pillan los puntos entre medias, no tengo que hacer partes, ¿vale? Directamente hago un barrido entre el menos 1 y el 3. Por lo tanto, voy a hacer la integral, lo que me piden, el área, va a ser el valor absoluto, lo voy a poner en valor absoluto, de la integral entre el menos 1 y el 3 de mi función. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo por aquí, si os parece bien, voy a borrar esto, ¿vale? Para no... ¿Entendéis esto de aquí? Supongo que sí. Esto de no tener feedback es un rollo, O sea, no sé si os enteráis o no. Bien, entonces vamos a hacer
El valor absoluto entre el menos 1 y el 3 de la función. ¿Qué función es? Pues esta. X cuadrado menos 2x menos 8, diferencial de x. ¿Vale? Igual. Fijaos. Tendríamos... Voy a hacer ya la integral directamente y luego hago los límites. ¿Vale? Fijaos que tendría x al cubo tercios menos 2x al cuadrado medios menos 8x, y esto lo tengo que integrar entre el 3 y el menos 1 en valor absoluto, ¿vale? Venga, pues vamos a hacerlo. Fijaos, este 2 se me va con este 2, podría hacer ahí, y me quedaría el valor absoluto de x partido de 3 menos x cuadrado menos 8x. Esto es lo que está evaluado entre el 3 y el menos 1, ¿vale? Lo he hecho un paso más. Los valores absolutos, si queréis, los podéis poner al final. Podéis hacer la integral, para no ir arrastrando valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto, podéis hacer la integral y si os sale negativo luego hacéis el valor absoluto, ¿vale? Pero lo tenéis que poner. Y esto me quedaría, acordaos, tengo que sustituir primero este y luego le resto la sustitución de este. Me quedaría 3 al cubo tercios menos 3 al cuadrado menos 8 por 3, todo esto menos 1 al cubo partido de 3 menos 1 al cuadrado. Voy a poner más 8 porque es menos 8 por menos 1, ¿vale? Como no me cabe. Ahí. ¿Cuánto sale esto? Pues fijaos, me quedaría 9, ¿no? Porque se me va un 3 de arriba con uno abajo, y me quedaría 9 menos 24, menos esta parte de aquí, que sería menos un tercio. Fijaos que esto sale menos 1 al cuadrado positivo, que esto es menos 1, más 8. 9 con 9 se me va, y aquí me quedaría 8 menos 1 son 7, y 7, fijaos, al sumarlo me quedaría menos un tercio más 7, ¿vale? Me quedaría 20 tercios positivos, ¿vale? Luego me quedaría menos 24, esto me quedaría 20 tercios positivos, pero como hay un menos 20 tercios, ¿vale? Fijaos, hago la suma de menos 24 y menos 20 tercios y luego hago el valor absoluto. Esto tendríamos menos, bueno, si hacéis, lo voy a hacer ya de golpe, ¿vale? Fijaos que al hacer el mínimo como un múltiplo, esto me queda 72, ¿vale? 72 y 20 son 92, luego me quedaría 92 partido de 3, ¿vale? Pues esto serían unidades cuadradas. Ese es el área. Me salía negativa, como hay un valor absoluto, lo he pasado a positivo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a hacer más ejercicios de estos. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, el 21b. Venga. De esta misma página, el 21b. Es igual una parábola, ¿no? Nos dicen calcular el área que hay entre la curva, que es esta de aquí, 2x al cubo más x cuadrado menos x, y el eje de abscisas, ¿no? Es decir, el eje x, y las rectas x igual a menos 2 y x igual a 1, ¿vale? ¿Cómo es una función cúbica? Esto es una función cúbica, ¿vale? Una función de grado 3. Las funciones de grado 2 son así, las funciones de grado 3 son así, ¿vale? Las de grado 4, las de grado 2 con una montaña, las de grado 3 con dos montañas, las de grado 4 así, las de grado 5, 1, 2, 3, ¿vale? Y para arriba, ¿vale? Es decir, van añadiéndose ondas, esto que lo sepáis, ¿vale? Bueno, pues a ser una función de grado 3 será un sube y baja de estos, ¿no? Primero sube, luego baja y luego vuelve a subir. Y la función hará una cosa así. La voy a dibujar, no hace falta, pero tiene que hacer una cosa así, ¿vale? Es como una parábola y luego otra vez otra parábola para arriba. ¿Cuál era el primer punto?
sacar los puntos de corte, ¿no? Y luego el segundo con el eje X. Y luego el segundo punto era calcular las integrales. Pues venga, vamos a hacer el primer punto, que es calcular los puntos de corte. Venga, hacemos f de x igual a 0, es decir, 2x al cubo más x al cuadrado menos x igual a 0. Como es un grado 3 se podría hacer Ruffini, pero si os fijáis se puede sacar factor común a la x y me evito Ruffini, ¿vale? Entonces saco factor común a la x, me quedaría x que multiplica a 2x al cuadrado más x menos 1 igual a 0. Esta la voy a resolver en la ecuación de segundo grado. Fijaos que aquí ya tengo una solución que es x igual a 0, lo veis, ¿no? Y ahora me queda resolver esta. X es igual a menos 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado más 8 dividido entre 4, que tendríamos menos 1 más menos 3 entre 4. Fijaos que aquí salen dos valores, que los voy a colocar aquí. Fijaos, menos 4 entre 4, que es menos 1, y luego con el positivo me sale un medio, ¿vale? Porque si os fijáis sale menos 1 más 3 es 2, 2 entre 4 es un medio. Luego salen tres valores. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer ahora? Voy a representar en una recta estos valores de corte, ¿vale? Es decir, en esta recta voy a representar el menos 1, luego sale el 0 y luego el 1 medio. Estos puntos son puntos de corte. Y luego en rojo voy a colocar los límites de integración, es decir, desde dónde hasta dónde. Fijaos, me están pidiendo entre el menos 2, es decir, que estoy por aquí, y el 1, es decir, que estoy por aquí. Fijaos que me coge todos los cortes. Por lo tanto, como me coge puntos de corte entre medias, voy a tener que hacer varias integrales, concretamente. Voy a hacer entre el menos 2 y el menos 1, que lo voy a llamar i sub 1, es decir, este tramo. Voy a hacer entre el menos 1 y el 0, que lo voy a llamar i sub 2. Voy a hacer entre el 0 y el 1 medio, que lo voy a llamar i sub 3. Y luego voy a hacer entre el 1 medio y el 1, que lo voy a llamar i sub 4. Fijaos que hay que hacer 4 integrales. Voy a hacer estas 4, ¿vale? Y lo que voy a hacer luego es hacer el valor absoluto de cada una de ellas. Fijaos, no voy a hacer 4 veces la misma integral, porque yo, ¿qué integral voy a tener que hacer? Y ya estamos en el punto 2, pues voy a hacer las integrales. Esto era el punto 1, voy a hacer el punto 2. El punto 2 es hacer las integrales. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre voy a tener que hacer la misma integral. Voy a tener que hacer la integral de esta función. La integral de f de x por diferencial de x. Es decir, voy a hacer la integral de 2x al cubo más x cuadrado menos x diferencial de x. Lo único que voy a ir cambiando, ¿qué son? Los límites de integración. La primera va a ser entre el menos 2 y el menos 1, la segunda entre el menos 1 y el 0, la siguiente entre el 0 y el 1 medio, la siguiente... Pero la integral es la misma. Entonces voy a sacar una integral genérica, una primitiva. Es decir, voy a calcular la primitiva. Que la vamos a llamar f de x, ¿vale? Entonces, vamos a calcularla, si os parece, aquí a la izquierda. Vamos a calcularla por aquí. Entonces, calculamos las integrales, vamos a poner mejor, calculamos el punto 2, vamos a llamar en 2a y 2b. El 2a es calcular una primitiva genérica, una primitiva es genérica, y después evaluamos en los límites de cada integral. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer. Vale, pues venga, vamos a por ello. Fijaos. Vamos a calcular esta primitiva. Vamos a llamar f mayúscula de x. Es la integral de f de x por diferencial de x. En nuestro caso es f mayúscula de x es la integral de 2x al cubo más x al cuadrado menos x por diferencial de x. Venga, vamos a hacer esta integral. Voy a hacerla por aquí. Esta es inmediata. Es 2x a la cuarta partido de 4 más x al cubo partido de 3 menos x al cuadrado partido de 2. Fijaos, esta se puede simplificar aquí un poquito. Luego, no le pongo la k, acordaos, porque la k luego cuando la voy a definir me da igual.
tendríamos x a la cuarta partido de 2 más x al cubo partido de 3 menos x al cuadrado partido de 2. Esto sería mi primitiva general, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso sería el 2a, el apartado 2a. Vamos a hacer ahora el 2b, que es evaluar esta primitiva en cada límite de la integral. ¿Qué es lo que hacíamos? Fijaos, ¿entre qué puntos lo voy a tener que evaluar? Pues lo voy a dejar aquí escrito. Tengo que evaluar entre el menos 2 y el menos 1, entre el menos 1 y el 0, entre el 0 y el 1 medio, entre el 1 medio y el 1. Entonces, la primera, y sub 1, sería la integral entre menos 2 y 1 de f de x diferencial de x. Esto, por la regla de Barrow, y lo tenéis que poner, ¿vale? Ponéis que por la regla de Barrow, ya sabemos que por la regla de Barrow es f de 1 menos f de menos 2. ¿Lo veis? ¿Cuánto vale f mayúscula? La tengo aquí. Esto es f mayúscula. O basta con sustituir. Luego esto sería x cuarta partido de 2. Bueno, voy a sustituir ya directamente, ¿vale? Sustituyo primero el 1, es decir, me quedaría 1 elevado a 4 partido de 2 más 1 al cubo partido de 3 menos 1 al cuadrado partido de 2 menos f de menos 2. F de menos 2 es menos 2 a la cuarta partido de 2 más menos 2 al cubo partido de 3 menos 2 al cuadrado partido de 2 y ya lo tendría. ¿Vale? Luego lo que tendríamos aquí sería 1 medio más 1 tercio menos 1 medio, y este se me va con este, menos, fijaos, aquí lo que me quedaría sería 16 entre 2, que sale 8, aquí si os fijáis sale menos 8 tercios, y aquí sale, esto sería 4 medios, que sería 2, como tengo un menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular esto, y luego haré el valor absoluto. Me quedaría 1 tercio menos 8 más 8 tercios más 2. Fijaos, esto me queda 9 tercios menos 6. 9 tercios es 3, luego 3 menos 6. Esto sale menos 3. ¿Qué es lo que me ha ocurrido? Que sale negativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer el valor absoluto. Luego vamos a hacer que el valor absoluto de i sub 1 es igual al valor absoluto de menos 3. Es decir, que la primera integral sale 3. Es decir, vamos a ir apuntando aquí el resultado. Esta sale 3. ¿Vale? Vamos a hacer la segunda. La segunda es la integral entre menos 1 y 0. Pues ven, vamos a hacer la segunda. No sé dónde hacerla, la voy a hacer allá a la izquierda. ¿De acuerdo? Voy a dejar la expresión de f de x aquí arriba. Voy a copiar aquí arriba que la f de x, que es la primitiva, sería x a la cuarta entre 2 más x al cubo partido de 3 menos x al cuadrado partido de 2 y ya está. Y vamos borrando esto. Venga, vamos a hacer i sub 2. Venga, i sub 2 es la integral entre menos 1 y 0 de mi función. Esto por la regla de Barrow, ¿vale? Es f de 0 menos f de menos 1, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Por tanto, ¿cuánto vale f? Esto, pues sustituyo. Me quedaría 0 medios más 0 tercios menos 0 medios menos, sustituyo el menos 1. Menos 1... perdón, me da cuenta de un error. Es que esto es menos 1. Perdonad, me he dado cuenta. ¡Ay, ay, ay! Me he confundido. Menos mal que me he dado cuenta. Esto sería positivo, esto sería negativo y esto sería positivo, ¿vale? Luego esto me quedaría menos 1 tercio, ¿no? Sí, perdonadme que esto sería menos 1 tercio. Menos 1 tercio, luego esto nos sale 7 tercios, ¿no? 7 tercios menos 6. Perdón.
Y esto saldría menos 11 tercios, ¿vale? El valor absoluto sería 11 tercios. Perdón, ¿vale? Es que me he dado cuenta ahora de hacer el límite. Fijaos, este menos 1 ya le tengo aquí calculado. ¿Cuánto vale f de menos 1? Fijaos que sale menos un tercio, ya lo tengo ahí calculado. ¿Lo veis o no? ¿Veis que tengo esto calculado aquí, el f de menos 1? Ya lo tengo ahí calculado. Eso sale, no hace falta volver a hacerlo. ¿Lo veis? Entonces, f de menos 1 sale menos un tercio. ¿Cuánto sale esto? Pues un tercio positivo. Ya está. Ya tengo i sub 2. No hace falta hacer el valor absoluto. Esto sale un tercio. Vamos a hacer ahora la i sub 3. La i sub 3 es la integral entre 0 y 1 medio, ¿vale? De mi función. Esto ya hemos dicho que es f de 1 medio menos f de 0. F de 0 lo tengo calculado aquí. ¿Lo veis, no? Y sale 0. Y f de 1 medio es el que voy a calcular. Donde ponga x, pongo 1 medio, ¿vale? Sustituyo, me quedaría 1 medio a la cuarta partido de 2 más 1 medio al cubo partido de 3 menos 1 medio al cuadrado partido de 2, ¿vale? Y esto me va quedando 1 partido de 32 más 1 partido de 24 menos 1 partido de 8, ¿vale? Si lo hacéis, sale esto de aquí. Tendríamos que hacer el mínimo común múltiplo y esto, si lo hacemos con la calculadora, que sale más rapidito, saldría 1 de 32 más 1 entre 24 menos 1 dividido entre 8, sale menos 5 partido de 96. ¿Qué ocurre? Que ha salido negativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer el valor absoluto. Luego, el valor absoluto de la i sub 3 es el valor absoluto de menos 5 partido de 96. Es decir, que sale 5 partido de 96. Y lo apuntamos en el siguiente tramo. Es decir, este sería 5 partido de 96. Vamos al siguiente tramo. Entre el 1 medio y el 1, que es el último, ¿vale? Entonces vamos a hacer la integral. ¿Dónde la pongo? Aquí arriba, ¿vale? Voy a ponerla por aquí. Y ahora en el siguiente ejercicio os digo un truquito para hacer todo esto mucho más rápido. Pero esta primera vez hay que hacerlo así, para que lo entendáis bien. La i sub 4 pues es la integral entre 1 medio y 1 de mi función. Como esto me ha salido la f mayúscula, pues es f de 1 menos f de 1 medio. Venga, f de 1 medio lo tengo calculado, que es esto de aquí. Vale, 5 partido de 96, ¿vale? Si lo hacéis, ¿veis que es f de 1 medio menos 0? Pues sale 5 partido de 96. Voy a hacer f de 1, pues f de 1 sale 1 a la cuarta partido de 2 más 1 al cubo partido de 3 menos 1 al cuadrado partido de 2 menos esta integral de aquí. Pero esta integral de aquí, cuidadito, que salía menos 5 partido de 96. Luego esto sale 1 medio más 1 tercio menos 1 medio más 5 partido de 96. Este se me da con este y me quedaría 5 partido de 96 más 1 tercio. Que si lo hacemos con la calculadora sale 37 partido de 96. Además sale positivo, ¿vale? Por tanto, esto sale 37 partido de 96. ¿Cuál sería la solución? El último paso, que era el paso 3, que era la suma de todas las integrales, ¿vale? Luego, el área total sería 11 tercios más 1 tercio más 5 partido de 96 más 37 partido de 96, ¿vale? Vamos a hacer esta suma de aquí. Si sumamos esto, esto sale 42 partido de 96 y esto sale 4, ¿no? Por lo tanto sale 4 más 42 partido de 96. Pues sale 71 partido de 16 unidades cuadradas. ¿Vale? Fijaos, esto sale 12 tercios, que es 4, y esto sale 42 partido de 96, que lo podéis simplificar, ¿vale? Y sale eso de ahí. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el truco para hacer este ejercicio? Si os fijáis, siempre vamos a necesitar
la anterior. Es decir, siempre aquí necesitaba f de menos 1. Aquí necesitaba f de 0, que lo había calculado antes. Aquí necesitaba f de 1 medio, etc. Entonces, os voy a dar un truco para ver cómo hacer esto mismo, pero de una manera más rápida. ¿De acuerdo? Y luego reescribimos, una vez que ya lo tenemos, reescribimos todos los pasos de cómo se hace el ejercicio de forma rápida y simplificada. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a verlo. Vamos a poner aquí el resumen final. Por lo tanto, resumen final de lo que hay que hacer en este tipo de ejercicios. Paso 1. Calcular los cortes con los ejes, con el eje X. ¿Vale? Paso número 2. Dibujamos la recta con los cortes, con los puntos de corte, vamos. Y los límites de integración. Es decir, los límites desde dónde tengo que integrar hasta dónde, ¿no? El tercer punto es calcular una primitiva de la función f de x, que lo que te da es f mayúscula de x. ¿Vale? El cuarto punto, que es lo que vamos a hacer, es calcular f de x en cada punto de los definidos en el punto 2. Es decir, si salen 3 puntos, pues f de, imaginemos que salen 0, 1 y 2, pues voy a hacer f de 2, f de 0, f de 1 y f de 2. Y el quinto, calcular los integrales aplicando Barrow, por la regla de Barrow. El sexto punto, sumar las integrales en valor, voy a poner aquí en valor absoluto, ¿vale? Sumar las integrales. ¿Vale? Estos serían los 6 puntos que hay que seguir para hacer de forma ordenada este tipo de ejercicios. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un par de ejercicios sencillitos, es decir, el primero sin que hubiera ningún tipo de punto entre medias, y el segundo, que es el que acabamos de hacer, con puntos entre medias. Esto es un primer ejercicio que hemos hecho para que vierais cómo es el procedimiento completo. ¿Cuál es el procedimiento, digamos, extendido? Es decir, ¿cuál es el procedimiento que hay que ir paso a paso para hacerlo lo más rápido posible? Es esto, seguir todos estos puntos. Vamos a hacer ejemplos. Venga. Bien, vamos a hacer algún ejemplo, por ejemplo este de aquí. De la página 312 vamos a hacer el número 81. Dice, calcula el área de la región limitada por los ejes de abscisas, los ejes de abscisas, es decir, el eje X, el eje X igual a 4 y la función f de X igual a la raíz de X menos 3. Bien.
El eje de abscisas, repito, es el eje X y f de X, este de aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a empezar. Lo primero, primer punto, cortes con el eje X. Cortes con el eje X. ¿Qué hay que hacer? Pues f de X igual a 0. Voy a seguir ese esquema de ahí, ¿vale? F de X igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos? La raíz de X menos 3 igual a 0. Para quitarme la raíz elevado al cuadrado. Me quedaría que X menos 3 es igual a 0. Luego X igual a 3. ¿De acuerdo? Es decir, que ya tengo que corta en el 3. Bien, ¿qué más nos piden? Punto 2. Dibujamos la recta con los puntos de corte y los límites de integración. Pues vamos a dibujar. Me piden, punto de corte es el 3, y me piden entre ese punto y ese punto, ¿vale? Como no me dicen nada del de qué punto inicio o el barrido, fijaos que no nos dicen nada, tengo que ver cuál es el primer punto de la función. Fijaos, ¿dónde empieza esta función? ¿Dónde empieza a tener sentido? En este punto. ¿Vale? Es decir, el dominio de esta función, fijaos, antes del menos 3 no existe. Si x es igual a, por ejemplo, a 0, no existe la función. Ni en el menos 1 ni en el menos 2, empieza en el 3. Concretamente esta función, la función radical hace así, ¿no? Una cosa así. Lo que están pidiendo es la integral entre el 3 y el 4, por eso solo dan un punto de corte. Es decir, que voy a tener que integrar simplemente este tramo de aquí. ¿Vale? A continuación, punto 3. Calculo la primitiva. Una primitiva. Pues f de x es una integral, es una primitiva, es indefinida, de esta función. La raíz de x menos 3 por diferencial de x. ¿Cómo hacemos esto? Como es una raíz, lo paso a exponente. La integral de x menos 3 elevado a 1 medio diferencial de x. Y esto ya sabéis que es función elevada a un número por la derivada de la función que es 1. ¿Vale? Luego sería x menos 3 elevado a 1 medio más 1 partido de 1 medio más 1. ¿Vale? No le pongo la k porque luego la voy a definir. Y me quedaría, fijaos, 1 medio más 1 son 3 medios. Luego nos quedaría x menos 3 elevado a 3 medios partido de 3 medios, por lo que es lo mismo. 2, ya fijaos, esto de aquí nos quedaría raíz de x menos 3 al cubo partido de 3, ¿vale? Esto tendríamos, digamos, nuestra función f mayúscula de x, es decir, que nuestra primitiva es 2 raíz cuadrada de x menos 3 al cubo partido de 3. Ya tengo mi punto 3. Punto 4. Calculo f de x en cada punto de los del punto 2. Es decir, voy a hacer f de 3 y f de 4. ¿Vale? Voy a empezar. Empiezo por aquí. f de 3. Pues sustituyo esto en el 3. Me quedaría 2 por la raíz de 0 al cubo partido de 3. Fijaos que esto me queda 0. ¿Vale? Siguiente punto, f de 4. f de 4 sería 2 raíz de 1 partido de 3, es decir, 2 tercios. Ya tengo el punto 4. Punto 5. Calculo las integrales por barro. Solo hay una integral, que es de 3 a 4. Pues ya está. Como solo hay una integral, que es de 3 a 4, se ve aquí claramente que solo es esta de aquí, que es la integral que me están pidiendo, la vamos a llamar i. ¿Vale? Integral i simplemente es, hay que hacer, ojito, en valor absoluto, ¿vale? Lo voy a hacer al final. I es la integral entre el 3 y el 4 de la función de f de x por diferencial de x. Esto, por la regla de Barrow, acordaos, por la regla de Barrow, pues es f de 4
menos f de 3. Como f de 4 y f de 3 ya lo tengo calculado, sustituyo. Pues serían 2 tercios menos 0, es decir, que es 2 tercios. Fijaos que está positivo, luego no tengo que hacer el valor absoluto. Y por último, sumar las integrales. Como solo hay una, no tengo que sumar nada. ¿Vale? Como veis, es una receta bastante importante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer de la página de esta misma página el número 84. Bien, voy a dejar eso ahí y voy a empezar por ahí. Bien. Dice, la función f de x igual al logaritmo imperiano de x. Esa es nuestra función. Dice que el eje de abscisas y la recta x igual a e, es decir, el eje x y luego la recta x igual a e, determinan un recinto finito en el plano. Haya su área. ¿Vale? Haya el área. Bien. Pues nada, vamos a calcular esto. Fijaos, el logaritmo de x tendréis que saber, obviamente, que es hacer una cosa así, ¿vale? Corta en el 0, perdón, corta en el 1, ¿vale? Lo que te están pidiendo es que calcules el área entre donde empieza la función. ¿Dónde empieza la función? Pues la función empieza en el 0, ¿vale? Y nos piden entre el 0, que es donde empieza la función, recordad, el logaritmo de un número negativo no existe, y x igual a e, que estará por aquí. Entonces, ¿qué os están pidiendo? Os están pidiendo este área de aquí y este área de aquí. ¿Vale? Eso es lo que os están pidiendo. Pero bueno, vamos a verlo. Primer paso. Vamos a seguir, digamos, esto es una cosa previa para enterarnos de lo que hay, ¿no? Pero vamos, primer punto. Cortes con los ejes. Venga, pues hay que hacer f de x igual a 0. Es decir, logaritmo neperiano de x igual a 0. ¿En qué punto el logaritmo neperiano de x es igual a 0? Pues cuando o sea, si no lo sabéis, porque no caéis en este momento, realmente es el 1. Pero bueno, podéis tomar el número e a ambos lados para quitarme este y me queda x igual a elevado a 0, que sale 1. ¿Vale? El punto de corte es x igual a 1. Bien. 2. Dibujamos la recta. ¿Con qué puntos? Pues desde el inicio, que es el 0, el punto de corte, que es el 1, y la recta final, que es el e. E es 2,1 no sé cuántos, ¿vale? Perdón, 2,71 no sé qué. Entonces, ahí tenéis que ver dónde está, ¿vale? El 2,71 está por aquí, pues nada, dejamos ahí. Fijaos cuántas integrales vamos a tener que hacer. Pues vamos a tener que hacer dos. Esta de aquí, que la vamos a llamar i sub 1, y esta de aquí, que la vamos a llamar i sub 2. Vamos a integrar entre el 0 y el 1 y entre el 1 y el e, ¿vale? Tercer punto, calcular una primitiva genérica. Pues vamos a calcular f mayúscula de x, que es la integral de f de x, diferencial de x. En nuestro caso es la integral del logaritmo neperiano de x por diferencial de x. ¿Esta de qué tipo es? La integral de un logaritmo es por partes. Entonces, una integral por partes hay que hacer la regla de los Alpes. ¿Vale? Al ser por partes, voy a tener que aplicar primero la regla de solamente un vis-a-vis, un valiente soldado vestido de uniforme. Venga. ¿A qué llamo u y a qué llamo diferencial de v? Pues por la regla de los Alpes. Fijaos. Arcos, logaritmos, polinomios, exponenciales y senos. Esto es un producto de 2. Cuando solamente hay un logaritmo es lo mismo que 1 por el logaritmo, ¿vale? Entonces, ¿qué va antes? Los logaritmos.
¿Lo veis? Antes que los polinomios. Por tanto, el logaritmo va antes que el polinomio. Por tanto, llamo u al logaritmo neperiano de x, o diferencial de u es 1 partido de x por diferencial de x. Y por otro lado, voy a llamar a 1 por diferencial de x, lo voy a llamar diferencial de v. Si hago la integral, lo que nos queda es que x es 1. ¿Vale? Bueno, lo he puesto al revés, pero vamos, da igual. ¿Vale? Si queréis lo pongo al revés, como lo hacemos siempre. Digo que al diferencial de v llamo lo que queda, 1 por diferencial de x. Es decir, si integramos nos queda que la v es x. ¿Vale? Es decir, que lo que he hecho es decir esto. A esto lo he llamado u y a este de aquí lo he llamado diferencial de v. ¿Lo veis? Luego yo tengo que mi integral, u por diferencial de v, mi integral esta de aquí, vamos a llamar f mayúscula, es u por v, es decir, u por la v, que es x, menos la integral de v por diferencial de u. 1 partido de x por diferencial de x. Esta se me va con esta y me queda la integral de 1 que es x, ¿vale? Luego me quedaría logaritmo neperiano de x por x menos x. Voy a sacar factor común a la x, me quedaría x que multiplica al logaritmo neperiano de x menos 1. Esto sería mi primitiva, ¿de acuerdo? Sería el punto 3. ¿Qué voy a hacer ahora? Calcular f de x en cada punto definido en el punto 2. Es decir, en el 0, en el 1 y en la e. Pues vamos a hacerlo por aquí arriba. Venga, vamos a hacerlo. Este sería el punto 4. Empezamos, f de 0, pues sería 0 por el logaritmo de 0 menos 1. Vale. Esto como es un 0, pues nada, 0 por lo que sea, 0. ¿Vale? Bien. F de 1. Pues f de 1 es 1 por el logaritmo de 1 menos 1. Fijaos, el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto, lo que me queda es menos 1. Y f de e, es el siguiente punto, ¿vale? Sería e por el logaritmo neperiano de e menos 1. El logaritmo neperiano de e sale 1. 1 menos 1, 0. Es decir, 0. ¿De acuerdo? Venga, ya tenemos el punto 4. ¿Qué hacemos ahora? Calcular las integrales por Barrow en valor absoluto. ¿Cuántas integrales tengo? 2. Y sub 1 e y sub 2. Que vamos a calcular. El punto 5. Y sub 1 sería la integral entre 0 y 1 de mi función diferencial de x. Esto por la regla de Barrow. ¿Vale? ¿Cuánto sale? Pues esto es f de 1 menos f de 0. ¿Cuánto vale f de 1? Menos 1. ¿Cuánto vale f de 0? 0. Luego esto sale menos 1. ¿Qué tengo que hacer? Como sale negativo, tengo que calcular que el valor absoluto de i sub 1 es el valor absoluto de menos 1, que es 1. Y me queda i sub 2. i sub 2 va entre 1 y e. Lo voy a borrar, ¿vale? Y lo voy a calcular por aquí. I sub 2 sale entre 1 y e. Es la integral entre 1 y e de f de x diferencial de x. Esto por la regla de Barrow. Aquí igual hay que aplicar la regla de Barrow, aquí también. Es f de e menos f de 1. ¿Cuánto vale f de e? Pues f de e lo he borrado que salía 0, creo. Menos f de 1 que salía menos 1. ¿Cuánto sale esto? 1. Como sale positivo no tengo problema, ¿vale? Luego el área, que es el punto 6, es la suma de las integrales. Es i sub 1 más el valor absoluto de i sub 2. Es decir, 1 más 1, que es 2 unidades cuadradas. ¿Vale? ¿Lo veis? Bien.